Hola, mi nombre es Cristina Calvo y soy responsable de Igualdad y Asuntos Sociales en una organización sindical. Dentro de este área me encargo de la sensibilización y concienciación en materia de igualdad y diversidad en el ámbito laboral, organizando formaciones tanto a las delegadas y delegados de personal como al conjunto de la afiliación. También desde el sindicato promovemos campañas para concienciar en fechas señaladas como son el 8M, el 25N o el Día del Orgullo. Para mí es importante mantener un continuo reciclaje formativo de todo lo relacionado con la igualdad en el ámbito laboral, para dar soporte y asesoría a cualquier persona trabajadora que acude al sindicato a realizar alguna consulta o gestión relacionada con la igualdad de oportunidades. Una de mis principales tareas es participar en la negociación de planes de igualdad y en diferentes ámbitos de la negociación colectiva, en representación de la parte social. Los sindicatos desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos de las personas trabajadoras. Nuestra función va más allá de la negociación colectiva de salarios y condiciones laborales. También trabajamos colaborando con gobiernos y otras partes interesadas para influir en la legislación y en la creación de políticas que protejan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En anteriores masterclass ya hemos visto cómo el convenio 190 de la OIT y las leyes 10 y 15/2022, entre otras, regulan la protección frente a la violencia en el ámbito laboral y hemos descrito de manera detallada cada uno de los tipos de acoso o violencia que puede sufrir una persona. En la masterclass de hoy vamos a ver el procedimiento de actuación ante una situación de violencia o acoso. ¿Qué puedo hacer si me siento violentada o acosada? Como ya hemos visto en anteriores masterclass, las situaciones de violencia y acoso deben entenderse como una manifestación más de desigualdad y discriminación y supone la vulneración de derechos fundamentales de las personas, como son el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la libertad sexual, a la no discriminación por razón de sexo, a la salud y a la seguridad en el trabajo. El acoso y la violencia en el lugar de trabajo son un riesgo grave que, además de atentar contra la dignidad de las personas, causan daños en la salud que pueden ser irreparables. Las empresas y las administraciones públicas deben implementar protocolos con las pautas a seguir para el análisis e intervención de las condiciones psicosociales, así como de los distintos procedimientos para proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para evitar conductas intimidatorias y adoptar pautas de actuación necesarias en caso de que finalmente se produzca la situación de acoso. Para que el protocolo sea realmente eficaz, debería implantarse a través de la negociación y acuerdo entre la parte empresarial y la parte social o sindical. Los beneficios de la implantación de un protocolo de acoso en relación a la salud y seguridad de la plantilla son incuestionables, ya que permiten establecer en los centros de trabajo el conjunto de normas que regulan la resolución de este tipo de problemas y así evitar la aparición o repetición de actos indebidos que son perjudiciales para la salud psicosocial en el trabajo. A pesar del reconocimiento de las ventajas que tiene el desarrollo e implantación de los protocolos de acoso y de la obligación legal de proteger la salud de las personas trabajadoras, solo 4 de cada 10 trabajadores españoles indican que su empresa dispone de un protocolo. En definitiva, los objetivos de un protocolo deben de ser facilitar a las personas trabajadoras o miembros de una organización un procedimiento adecuado para presentar las denuncias, también para establecer las acciones necesarias para la investigación, seguimiento y sanción, definir medidas necesarias para evitar, prevenir y erradicar el acoso. Para prevenir las conductas violentas y el acoso, es importante realizar con frecuencia campañas de información y sensibilización y acciones formativas específicas, especialmente a aquellas personas con responsabilidad y que van a asistir a las víctimas. En la base de cualquier protocolo deben primar 3 principios: tolerancia cero, igualdad de trato y no discriminación y cooperación. Empezaremos el documento de protocolo con una definición clara y concreta de lo que se entiende por violencia y acoso, describiendo cada uno de los supuestos como vimos en la anterior masterclass, añadiendo algunos ejemplos concretos. A continuación, detallaremos el procedimiento a seguir para dar causa a las reclamaciones o denuncias. La situación de acoso o denuncia puede y debe ser denunciada por la víctima o por cualquier persona que conozca la situación. Lo primero que debemos recoger en el protocolo de manera clara es el canal de denuncias. Dependiendo de la organización o de la empresa, veremos cuál es el más adecuado, buscando que sea ante todo accesible y confidencial. Podremos canalizar las denuncias a través del Servicio de Prevención de Riesgos, del Comité de Empresa, de un correo electrónico de compliance, por escrito al Comité Permanente de Igualdad o a la persona encargada de departamento. La alternativa de dejar abiertos varios canales de denuncia permitirá a la víctima escoger aquel en el que se encuentre más segura. Para garantizar la imparcialidad del procedimiento, las personas que realicen las investigaciones no deberán tener relación alguna con la persona denunciante y denunciada.
En la denuncia, como mínimo, deberían constar los siguientes datos: identificación de la presunta persona acosadora, de la persona que denuncia, si no es la víctima directamente, y de la propia víctima. Deberá incluir una descripción detallada y lo más precisa posible de los hechos, actos o situaciones que dan lugar a la denuncia. En el caso de que alguna persona haya sido testigo de los incidentes, deberemos indicarlo también. En todo momento se debe garantizar que la persona que denuncia y las personas que han sido testigos no sean objeto de represalias. El objetivo del procedimiento de apertura del protocolo de acoso es investigar de manera exhaustiva los hechos y resolver de una manera ágil, emitiendo un informe sobre la existencia o no de pruebas de la situación de acoso o violencia denunciada. Este tipo de conductas deben estar claramente tipificadas en el régimen disciplinario de la empresa u organización. Cuando existan indicios de violencia y acoso, se podrán tomar medidas cautelares para proteger tanto a la víctima como a la persona que denuncia, como por ejemplo separar de departamento a las personas implicadas, cambiar de turno lo que se considere oportuno y proporcionado a las circunstancias. En el caso de que la medida cautelar suponga separar a la víctima de la persona agresora, cambiándolas de puesto o de centro de trabajo, será la víctima la que decida si se cambia a ella o la persona agresora, garantizando a la empresa que el cambio se haga lo más rápido posible. En ningún caso, estas medidas cautelares podrán suponer para la víctima un perjuicio o menoscabo de sus condiciones de trabajo. A la hora de desarrollar el proyecto de denuncia, podemos dejar abierta la posibilidad de hacerlo por dos vías: a través de un procedimiento informal o por un procedimiento formal. En la mayoría de los casos, lo que se busca es que la conducta no se vuelva a repetir y, en función de la gravedad de los hechos, puede ser suficiente la resolución a través de un procedimiento informal. Para resolverlo de esta manera, ambas personas han de estar de acuerdo. Es el más utilizado para situaciones menos graves y cuando las partes desean resolver el problema cooperativamente. Se pone en conocimiento de la persona denunciada los hechos y, una vez probados, se facilita la comunicación y la resolución del conflicto entre las partes. También se emitirá un informe con lo sucedido y se informará a la persona denunciada de las consecuencias y responsabilidades de sus actos. Cuando el procedimiento informal no da resultado o no es el adecuado para resolver la situación de acoso, o cuando las partes no han estado de acuerdo en resolver por esa vía, pasaremos o activaremos el procedimiento formal. El procedimiento formal es mucho más estructurado y en él se deben establecer plazos tanto para la investigación como para la instrucción y resolución del proceso. Tras la recepción de la denuncia, inmediatamente se hará apertura de un expediente informativo a la persona denunciada, informándole de los hechos denunciados y que se va a proceder con la investigación, toma de declaración tanto de víctima, persona denunciada como de personas que hayan sido testigos, y que se harán cuantas acciones sean necesarias para determinar la veracidad de los hechos denunciados. Este expediente informativo deberá garantizar los principios de objetividad, confidencialidad, rapidez e igualdad. Una vez se termine con la investigación en el plazo que se haya determinado en el protocolo, se emitirá un informe de conclusiones por escrito a todas las partes implicadas. En él deberán constar los antecedentes de hecho, el motivo de la denuncia, la fecha de inicio del procedimiento, el resumen de todas las actuaciones realizadas durante la investigación, entrevista, revisión de imágenes, audios, lo que proceda, y un informe final de conclusiones. Si en el informe no quedan probados los hechos denunciados o se resuelve que no son constitutivos de acoso o violencia, se procederá al archivo del expediente. En el caso de que sí se demuestren indicios de las conductas denunciadas, se indicará la sanción disciplinaria que proceda. Además, el informe final puede contener otras medidas de soporte para la víctima, como pueden ser apoyo psicológico o un cambio en las condiciones laborales que puedan ser beneficiosas para su recuperación. También sería conveniente que el informe incluyera una serie de recomendaciones o propuestas de actuación en la organización o empresa para mejorar el clima laboral, garantizar la seguridad y evitar que se repitan situaciones como la denunciada. Los protocolos tienen que revisarse de manera periódica para comprobar si ha habido cambios normativos que deben ser tenidos en cuenta o algún otro cambio en la organización. Es importante hacer periódicamente seguimiento y evaluación de los protocolos que se han activado para comprobar la efectividad de los mismos. En definitiva, los protocolos tienen que ser una herramienta útil, ágil y eficaz al alcance de todas las personas para resolver y erradicar las situaciones de acoso y violencia. Ahora que ya hemos visto en anteriores masterclass el Convenio 190, que es el marco normativo de las situaciones de acoso y violencia, los diferentes tipos de acoso y cómo actuar con los protocolos de acoso para prevenir las situaciones de acoso y violencia, ya tendríamos el contenido completo para hacer frente a las situaciones de acoso. ¡Hasta la próxima!